Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por darle play. Vamos a continuar con el video que habíamos iniciado con Valencia y el rey de España que fue apedreado y enlodado y obviamente reprochado, igual que Leticia, a la que pues le hicieron recordar que pues ellas han estado sufriendo como amas de casa, ¿no? Entonces vamos a entender por qué le pesa tanto a Felipe VI ser rey, porque yo la verdad no le veo vocación y pareciera un improvisado. Entonces la verdad yo sé que hay un oscuro pasado con su papá y que pudiera darnos un indicio de qué esperar del actual rey. ¿Quién es? Bueno, creo que el rey actual de España, efectivamente, como es toda realeza, tiene que heredar simplemente porque nació. Entonces, no necesariamente el nacer rey te hace capaz. Entonces, es una de las principales cualidades o defectos, más bien, de este sistema de la realeza. Lo mismo pasa con el rey de Inglaterra. Este señor parece ser que Carlos ni siquiera quiere ser rey, pero tiene que serlo. No hablamos de incapacidad, sino hablamos de que ni siquiera quiere ser rey. O sea, es obvio que un sistema así no sirve ni para ellos mismos. Por más que hubieran querido un rey capaz, no lo es. Y eso que el anterior rey, o sea, su padre, ni siquiera muerto, sino abdicó. El de Inglaterra, su mamá sí murió y por eso heredó el trono. ¿Qué significa abdicar para los que no saben? ¿Qué es abdicar? Bueno, es que renuncia por anticipado, porque generalmente los reyes heredan después de la muerte. O sea, es prácticamente la manera más normal en la que los reyes suceden a alguien, ¿no? Sí, en la sucesión es la más normal, pero ya desde hace muchísimos años en los diferentes tipos de noblezas europeas ya habían aplicado reyes. O sea, tampoco es algo muy reciente y de la New Age. Y que tampoco sea muy raro, o sea, es normal hasta cierto punto. De hecho, lo que era raro era que el Papa no abdicara, por así decirlo, porque el Papa no es rey. Pero bueno, sin desviarnos del tema, es un hecho que el Estado tiene que estar al pendiente de los ciudadanos. Y en este caso, aunque el Estado no necesariamente es representado por el rey como tal, en un sentido de que el rey sea exactamente el responsable de hacer las labores necesarias en este caso, como es una emergencia así, como bueno, le reclamaba, sí. tuvo que haber llamado al gobierno español, el de Pedro Sánchez, o sea, como figura principal de España, tuvo que haber salido mínimo a decirle a su gobierno que trabajara, ¿no? Una pregunta, es como aquí, o sea, por ejemplo, aquí en México, cuando pasa esto de Guerrero o donde quiera que pase, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente en turno. Pero allá tienen esta situación de que sí, que Pedro Sánchez sí vale, pero no vale. Y entonces, ¿quién vale? O sea, allá, ¿quién es el supremo comandante del ejército español? ¿Es también Pedro Sánchez? O porque tenían una situación ahí. Entonces, vamos a entender, el reproche es al lugar porque, en teoría, el rey, así como lo defienden, debería de ser como en las de Disney, ¿no? Como en Mario Bros, que la princesita es bien sagaz y se mata por su pueblo, pero aquí los dejaron en el lodo días. Creo que la inacción se ve porque es increíble, 1000 muertos. Entonces, los escándalos de su papá nos pueden dar un indicio de que la corona española, por ejemplo, los escándalos de su papá, yo me acuerdo de los elefantes. O sea, que fue súper mal visto esto de los elefantes y fue hasta pues una cuestión polémica, pero no sé si fue el motivo de aplicación, pero hablamos de tradiciones y de ideas muy retrógradas, que
si el papá abdicó fue porque hubo un escándalo o porque hubo enfermedad o porque es ya una incompatibilidad con con las fechas y los tiempos. Bueno, lo de los elefantes fue muchísimos años antes. Simplemente fueron escándalos que se fueron recordando a través de los años. O sea, cuando tú haces un recuento de los escándalos del rey, podías contar lo de los elefantes, o sea que se aparecieron fotos del rey matando elefantes en un safari africano. Entonces podemos decir que pues no necesariamente era algo que debía de haber hecho, y por eso inclusive las fotos en un principio no fueron reveladas, hasta donde yo sé. Y uno de los mayores escándalos, aunque ha sido muy tapado por la prensa, es es muy polémico cómo murió su hermano, que era en realidad el primer sucesor, o sea, el que era el papá del actual, o sea, el abuelo del actual. Ajá. Tenía, o sea, el abuelito de Felipe VI. Sí, el abuelo de Felipe VI. No, el abuelito, el abuelito de Felipe, el apedreado, el abuelito del apedreado, para entendernos. Sí, iba a ser sucedido por el tío de Felipe VI. Ah. O sea, el hermano del rey anterior, que era el rey Juan Carlos. Ok. Entonces ¿estos qué? Son gente de la realeza que no quiere ser de la realeza, pero... No, bueno, en este caso no es como el de Inglaterra. En este caso es probable que este Felipe tenga más ganas de ser el rey que el rey de Inglaterra. Al menos así lo percibo, en mi opinión personal. Creo que pues el gran escándalo muy oculto es que si el papá del actual rey, inclusive existe alguien que se aventura a decir que mató a su propio hermano y que fue en sí porque él quería tomar el trono en vez del hermano, que era un hermano mayor. O sea, hizo el Cleopatrazo, o sea... Bueno, los que dicen, yo no lo aseguro. Sí, o sea, vamos a decirlo. O sea, la versión, para que no se crea que estamos nosotros asegurando que No, pero vamos, el chisme es que es una cuestión tipo Caín y Abel, ¿no? Okay. Sí, oh my God. Que en la juventud de ellos, no puedo especificar exactamente qué edad, pero entre pues, unos 16 y 21 años, hubo o sea, los dos hermanos estaban solos. Ajá. Hubo un disparo. Oh my God. Y murió el hermano. Eso es lo que podemos dar como un hecho. Parece ser que ellos estaban solos. Accidente, sí. Y obviamente... Y los únicos testigos fueron ellos donas. Bueno, podemos decir que el único testigo es el único que sobrevivió. Entonces solo podemos conocer la versión del hermano vivo, que a la postre fue el rey de España. Porque cuando el papá del abuelo del actual rey, o sea, el papá del anterior, fue rey, no pudo ser rey. Mira. Porque la corona no gobernaba España, era la dictadura franquista. Entonces, cuando el rey regresa a España, porque no vivían inclusive en España, de hecho la muerte del hermano se da en otro país, en el extranjero. ¿Dónde murió ese fulano? O sea, como está muy oscuro, pero bueno, son cosas de la realeza, gente. Son cosas que no salen en Nola. O sea, lo que me refiero es que ni siquiera vivían en España porque estaba la dictadura de Franco. Entonces, cuando se decide que va a regresarse a la democracia, hay una transición. En esa transición es cuando se vota por saber qué es lo que quieren los españoles, si una democracia es una república o cuál es el sistema más representativo para ellos, y es cuando votan por el sistema actual. Son las supuestas elecciones donde se supone que argumentan que sí votaron por tener un rey.
Sí, exactamente, por el que se vota por esta monarquía Mixta, ¿no? Es como un sí, mix, ¿no? Ellos inclusive tienen el nombre exacto, que es monarquía representativa. Correcto. O sea, tienen un parlamento. Las personas no votan por un presidente, sino que el parlamento se junta para debatir, por así decirlo, y llegan a un acuerdo mediante votos del parlamento para llegar a lo que sería su presidente o primer ministro. O sea que realmente no es un voto directo para elegir a quien gobierna como jefe máximo. Y eso es en base a la cuestión de, digamos así, la gobernabilidad del país. Y es una monarquía porque el rey tiene que autorizar lo que decide el parlamento. O sea que sí tiene un peso político. Tiene un peso político, pero no es exactamente el peso administrativo. Pero sí tiene un peso político. Y él como máximo líder, por así decirlo, porque si él aprueba lo que todos deciden, es el máximo líder. Y tendría la obligación de mínimo llamar a los responsables, por ejemplo, del ejército, al responsable de todo el país, que es Pedro Sánchez, y a todo el que estuviera abajo del rey, por así decirlo, le tendría que exigir que llevaran las cosas como deben de ser. Entonces él es el principal responsable. Sí, entonces sí están bien en reclamarle y claro, debería de haber sido incluso... Y creo que entre los españoles hay cero polémica en cuanto a eso. En cuanto a eso. Nadie podría decir que no es el responsable. No, es que estamos hablando de que lo apedrearon. De verdad, vean el video, entren al canal. En la parte donde dice publicaciones, ahí podrán encontrar lo último más o menos que pues va siendo como la tendencia y como que va en acorde con el contenido para que podamos complementarlo y si tienes alguna duda, por favor, entra a esa sección y vas a encontrar muchas cositas que te van a interesar. Te agradecemos muchísimo y me encanta que dejen comentarios, aporten qué tema les gustaría y pues muchas gracias a los 3,699 suscriptores y les recomendamos esos tacos que están ahí adelante porque están bien buenos. Cuídate mucho, hasta luego, bye.